Un tema a veces un poco enredado, más que complicado en cálculo diferencial, es hablar sobre la diferencia entre una función y una relación, o más bien la función como un caso particular de una relación. Por lo tanto, empezaremos desde lo más básico, definir qué es una relación. Si nosotros nos ponemos a hacer un poco de memoria, podemos definir a una relación. Bueno, hay muchos tipos de relaciones, una relación sentimental, una relación laboral, la que tiene un jefe con algún subordinado, etcétera. Y tal cual también aparecen todos esos casos se pueden representar matemáticamente. Entonces, ¿qué vendría siendo desde el punto de vista de las matemáticas, que también tiene que ver con todo lo que acabo de mencionar? ¿Qué vendría siendo una relación? Como dice aquí, muy breve el concepto, solo para tenerlo presente. Dice que la relación es la correspondencia de cada elemento de un conjunto con respecto a uno o más elementos de un segundo conjunto. Estamos hablando de dos conjuntos, ¿de acuerdo? Podríamos decir el conjunto A y el conjunto B. Y estamos hablando de la correspondencia que hay entre los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. La relación conduce a pares ordenados de cualquier tipo de objetos. Cuando decimos de cualquier tipo de objetos, yo podría decir que hay la relación entre, no sé, un guardarropas. Por ejemplo, hablar de los pares de zapatos de color negro con las prendas de color negro. Entonces ya tengo una relación entre dos conjuntos. Si hablo en un sentido de temperatura, por ejemplo, en el mes de septiembre, hablo de qué temperatura correspondió al 1 de septiembre, qué temperatura correspondió al 2 de septiembre, etcétera. Entonces hay una relación entre cosas, entre objetos, etcétera. Y hay muchísimos ejemplos. Se podría relacionar los elementos de la tabla periódica y hacer relaciones entre ellos, de acuerdo a una regla de correspondencia. Ahora bien, todas esas cosas, incluso fenómenos sociales o naturales, se pueden representar por medio de ecuaciones matemáticas. Aquí tengo una ecuación matemática y esta ecuación en matemáticas vendría siendo la regla de correspondencia entre quiénes, entre la variable dependiente y con la variable independiente x. Es decir, esta ecuación me dice qué valor le corresponde a y, que depende del valor que tome x. Entonces aquí ya tengo una relación entre los elementos del conjunto x y los elementos del conjunto y. Ahora, ¿cómo se van a relacionar? Mediante esta ecuación, mediante estas operaciones que está determinando esta ecuación. ¿Cómo puedo saber entonces qué valores le corresponden a y? Pues tenemos dos variables, la variable independiente, es decir, no depende de nada, que es la variable x, y la variable dependiente, que es la variable y. ¿Por qué? Porque y va a tomar valores dependiendo de los valores que tome x. En este caso hago mi pequeña tabla para tabular los valores. Del lado izquierdo coloco los valores de x. Como ven, estoy colocando algunos valores negativos, el 0 y algunos positivos. Sin embargo, ya tengo aquí los resultados y van a ver por qué en el caso de -2 y en el caso de 2 no tiene resultado y. Se dice que no está definida. Estoy diciendo cuánto valdría y para esta ecuación si x vale -2. Sencillamente no se puede definir porque se pretende sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Sería entonces 1 menos el valor de x elevado al cuadrado. El valor de x es -2 para este caso. Entonces elevado al cuadrado me está diciendo que es 4. Entonces me queda 1 menos 4. Se vuelve positivo debido a la potencia. Entonces 1 menos 4 me da raíz cuadrada de -3. Por lo tanto, no tiene valor, es decir, la relación o la ecuación no está definida cuando x vale -2 y va a suceder lo mismo para -3, -4, etc. Eso lo veremos más adelante. Pero en este caso no puedo sacar la raíz cuadrada de un número negativo y lo mismo sucede para el 2 positivo. Recordemos que negativo o positivo al elevarlos al cuadrado se vuelven positivos, es decir, si yo utilizo el 2, 2 al cuadrado, 4.
1 menos 4 sigue siendo una raíz negativa, no tiene valor. Por eso podemos descartar definitivamente esto y esto. Decimos que la ecuación no está definida en esos valores. Ahora bien, vamos a revisar en otros valores. Por ejemplo, para el menos 1, dice aquí, para menos 1, entonces sería menos 1 elevado al cuadrado y me daría que es 1 menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo. Por lo tanto, 1 menos 1 me da 0 y raíz cuadrada de 0, pues sí, sabemos que es 0. Por lo tanto, cuando es menos 1, mi resultado para y, si x vale menos 1, y vale 0. Entonces, ya tengo mi primer valor. Y si ven, de aquí se deriva el primer par ordenado, menos 1,0. Recordemos que este es el valor de x y este es el valor de y. Y el mismo caso para el 1 positivo. Simplemente es quitarle el signo, pero el resultado es el mismo porque es 1 positivo al cuadrado es 1 positivo. Se hace la resta que queda indicada, 1 menos 1, 0. Raíz cuadrada de 0, 0. Y regresamos nuevamente. Es otro par ordenado. Este que tengo aquí, si lo vemos, es otro par ordenado. Es 1 para x, 0 para y. Ojo, 1,0. Son diferentes. Ahora bien, ¿cuál otro valor? El número 0. Cuando yo utilizo el 0, aquí voy a cambiarlo por 0 y voy a cambiar esto. Me dice aquí 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0. Entonces me dice 1 menos 0, 1. Y aquí viene un pequeño detalle que a veces no tenemos en mente. Al principio aquí observamos que aparecen dos signos. Dice más menos, o así se lee, positivo y negativo. Una raíz cuadrada tiene siempre dos resultados, uno positivo y uno negativo. No lo tenemos en cuenta porque normalmente usamos solamente el positivo y omitimos el negativo. Sin embargo, tiene dos resultados. ¿Por qué? Porque 1 positivo por 1 positivo me da 1, pero 1 negativo por 1 negativo también me da 1. Por lo tanto, ya sea el 1 positivo o el 1 negativo, los dos son resultado de la raíz cuadrada de 1. Por eso es que aquí se le escribe como más menos 1. Más menos 1, ¿qué significa? Salen dos parejas ordenadas. 0, menos 1, es decir, si x vale 0, su resultado para y bien puede ser menos 1 o bien puede ser más 1. Es decir, para un mismo valor de x hay dos valores de y. Para un mismo valor de x hay dos valores de y. Entonces, ¿qué quiere decir? En los pares ordenados veo que la componente x se está repitiendo. Hay dos pares ordenados distintos, porque este par es diferente a este. Si lo localizamos en el plano cartesiano, están en lados opuestos. Entonces, tengo dos pares ordenados, pero la misma componente x. ¿De acuerdo? Solo quiero hacer ese énfasis. Ahora, también se puede hacer con diagramas de Venn. Estos ovalitos, aquí tengo los tres números para x, que son menos 1, 0 y 1. Menos 1, 0 y 1. Y los tres números que hay para y, 0, menos 1 y más 1. 0, menos 1 y más 1. Y simplemente los relaciono, rapidísimo. Dice, si es 1 para x, ¿qué resultado tiene para y? Lo veo aquí. 1 para x lo tengo que relacionar con 0. ¿Sale? Y si es menos 1, ojo, 1 con 0 y menos 1 con 0, es decir, los dos se relacionan, dos elementos de x se relacionan con uno de y, no hay mucho problema. Pero vamos aquí, si es 0, dice que le corresponde 1 positivo y 1 negativo, según las parejas ordenadas. Esto es con diagramas de Venn. Bueno, esto es una relación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se relacionaron los elementos del conjunto X con los elementos del conjunto Y y se formaron parejas ordenadas. Listo. Ahora, función como caso particular de una relación. ¿Qué quiere decir? Que la función es una forma de relación, pero más específica, con una condición muy precisa.
Dice aquí, una función es un conjunto de pares ordenados. Aquí está un ejemplo. Es un conjunto de pares ordenados, de elementos, en la cual, aquí viene lo más importante, en la cual dos pares ordenados diferentes no deben tener el mismo primer elemento. Y lo comparo con este. Aquí este par ordenado es diferente a este. Ya con que haya un elemento distinto, ya están ubicados en puntos diferentes en el plano cartesiano. Pero, oh sorpresa, tienen el mismo primer elemento, 0 con 0. Y lo comparo aquí. Para que llegue a ser una función, dice que todos los pares ordenados no deben de tener el mismo primer elemento. ¿De acuerdo? No. Y aquí los cito algunos ejemplos y podría poner más. 1, 2, 3, 4, 5 pares ordenados. Solo quiero que vean. Esto es X, esto es X, esto es X, esto es X y esto es X. Quiero hacer énfasis en que el primer elemento, que es X, no se repite 1, 3, 4, 5, 6, etc. Muchos ejemplos podría poner. Por ejemplo, aquí podría decir que este ejemplo, muy rápido, f de x cuadrada, pongo mi tablita, x, y. Si yo pongo los mismos valores que había puesto aquí, sería menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Simplemente dice, esto es y. Esto, la nomenclatura de una función se escribe así. Esto es una función. Pero f de x realmente representa lo mismo que y. Pero se lee f de x, función de x. Ya estoy hablando de una función. Entonces, aquí, al escribir esto, digo que x son los valores independientes y y, que es el valor de la función, a esto también se le llama f de x, también se le llama valor de la función. Entonces, es en sí y. ¿Cuánto da y? Dice que es el valor de x, y va a ser igual a el valor de x elevado al cuadrado. Facilísimo. Menos 2 elevado al cuadrado, 4. Menos 1 elevado al cuadrado, 1. 0 elevado al cuadrado, 0. 1 elevado al cuadrado, 1. Y 2 elevado al cuadrado, 4. ¿Qué parejas ordenadas se forman? Se forman menos 2, 4. Se forma menos 1, 1. Se forma 0, 0. Se forma 1, 1. Se forma 2, 4. Y así podría seguir. ¿Qué quiero aclarar? Si observan ustedes, el primer elemento es X. X, 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 X y X. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. En ningún momento se ha repetido un solo valor. En Y sí se ha repetido. Si observan aquí, por ejemplo, Y está aquí, se repite el 1, pero no me interesa. Si el segundo elemento, que es el valor de Y, se repite, no me interesa, no pasa nada. Lo que me determina si es función o no es función es el primer elemento, que no se repita. Para que sea una función, no se debe de repetir. Como en este caso se repitió el primer elemento, entonces estamos diciendo que no es una función. Esta ecuación no representa una función. Sin embargo, en algún momento se podría convertir en función, sí, es otro caso. Pero esta ahorita no representa una función. ¿Por qué? Porque su primer elemento está repetido. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es una función, esto sí es una función. ¿Por qué? Porque el primer elemento no está repetido. Ahora bien, todas las funciones, cualquier función, a su vez es una relación. Porque dijimos claramente al inicio que la función es un caso particular de una relación. Es decir, si esto es una función, entonces también es una relación. Entonces la función también es relación. Ahora bien, esta relación no llega a ser función. Parece un trabalenguas y está interesante. No todas las relaciones son funciones, pero sí todas las funciones son relaciones. ¿De acuerdo?
y esto es algo muy interesante, y simplemente, como un dato particular, todos los elementos de X se les va a conocer con la letra D, que es de dominio. Y los elementos de Y con la letra C, que es de contradominio. También se le puede llamar rango, imagen, y tiene por ahí uno que otro nombre. Pero entonces, todos los elementos de X se les llama dominio, y los elementos de Y se les llama contradominio. Entonces, esto es funciones y relaciones, o relaciones y funciones.